Vale, ya estamos grabando. Perfecto. Hace un montón que no hacemos reacciones. Bueno, reacción de. Concretamente de Summer, que se nos había quedado ahí un poquito atrasado. Así que nada, lo de siempre. Canal de Summer. ¿Vale? Cualquier problemilla y eso, pues se me dice y ya está. Así que hoy toca reaccionar a la horna de su zapato y luego a la del año que Eve casi muere. Hoy va a ser intenso. Me da cosa que no sé si se escuchará. Sí, se escucha. Vale. Pantalla completa. Y listo. Una bestia Uy, está muy dormida, alto, ¿no? tan Lo bajo. astuta e inteligente como el propio imperio, dirían algunos, se retorcía en la oscuridad, Sí, no hemos hecho consolidándose reacciones de nada, sí. lentamente, Es verdad. año tras año, conspirando, comiendo Le y bajo, le bajo más. esperando. Le bajo más, le bajo más. Ojalá eso más. Perdón por reventar los oídos de vuestros delicados Bueno, oídos. antes de nada vamos a ver de dónde venimos. Yo demando un flashback. El imperio había provocado la bancarrota de todo el mundo tras el último asalto de Gita, el mayor centro financiero de la galaxia. Para todos Claro, excepto claro. para ellos y para los architraidores de Circle of Two, que aún Claro. contaban con la incalculable fortuna que habían robado del casino espacial cuando este fue desmantelado por los desarrolladores. Pero Circle of Two resultó ser un desastre interno, así que el imperio hizo un trato secreto con A ver, sus jefes, me el sirve Lujubre, para y este ir vendió la pillando ciudadela de Circle of Two cosas. junto con toda su Pero- fortuna, la cual se quedó el imperio haciéndolos doblemente multimillonarios a cambio de un buen puesto en el nuevo orden galáctico. El imperio se quedó la pasta, Test se quedó los pilotos en plan Refugee Welcome y el resto se quedó sin nada. Pero mientras ellos Exactamente. descorchaban el champán y las demás facciones hacían todo lo posible por Así bien, ya no de reconstruirse audio. económicamente cuanto antes, Si no había veo quejas, una es que sí. excepción, y era Pandemic Legion, pues su estilo de guerra de saqueo hacía que fueran los menos vulnerables a la bancarrota galáctica. La noche de Navidad de 2018, Pandemic Legion envió 36 titanes a Delve, un golpe que ni el propio Imperio vio venir, y dado en el momento más sucio y vulnerable, básicamente lo mismo que hizo Perfecto. George Washington en su primera victoria, calcado, compruébalo. El imperio se reagrupó y con mucho esfuerzo lograron recuperar Delve, pero el millonario sistema ya había sido saqueado. En enero de 2018, los números de la flota solar rusa comenzaron a descender misteriosamente. Semanas después, el Mitani declaró: "Fueron muy amables los de Pandemic Legion al ofrecernos entretenimiento en Navidad. Dejen que les devolvamos el favor". Y así lo Uy. hicieron, con una invasión masiva a sus territorios. Pero esto no era un verdadero reto para ellos. Y como siempre pasa cuando una facción tiene mucho dinero y ningún conflicto a gran escala, los pilotos veteranos comenzaron a dejar el juego para entretenerse con otras cosas. Para incentivar a sus mejores pilotos a seguir activos, el Imperio instauró los premios Hirogun. Perdón. Estos se otorgaban a aquellos que hicieran las mayores heroicidades para el Imperio. El primero en ganarlo fue un piloto llamado El hipnosapo. que se dedicaba a ir de una punta a otra de Es la ver- galaxia rescatando y escoltando Es serio que sí. Mira, el karma se ha colado aquí. Que soy no sé, a cada nave del Imperio que se viera en peligro o necesidad de Ahí va. retirada. Era el Gandalf que aparecía al tercer día para rescatarte, el Tom Hanks que llevaba de Ay, vuelta los a ojos, casa al ay. soldado Ryan. De esta forma se aseguraron de tener siempre activos y localizados a sus mejores pilotos, algo que siempre había traído de cabeza a todas las facciones y que el Imperio resolvió así de fácil. O al menos parece fácil cuando la idea ya está hecha. Regresando al conflicto con Pandemic Legion, déjame decirte que ha habido unas 10 batallas extremadamente claves en toda la historia de EVE Online. No por lo grandes que fueron, que también, sino porque por un motivo u otro cambiaron el curso de la historia de la galaxia. Hoy creo que vamos a ver unas 3 de ellas. El primero Vale. fue el caso de la batalla de 9-4-RP2, 9-4 en adelante. Verás, este era un sistema estratégicamente clave, defendido por una ciudadela de Pandemic Legion. Y combatir de frente a una ciudadela era el puto sueño húmedo del Imperio. Recuerda que ellos aún no habían tenido oportunidad de hacerlo. Todos se pusieron muy nerviosos en el norte. Aún Todos no. mandaron a Pensaba sus que sí. refuerzos. Pensaba que ya se habían Todos pegado esperaban con que esto ciudadanas. fuera el nuevo baño de sangre. Pues por primera vez desde entonces, más de 6.000 jugadores ¡A la se mierda! concentraron en un solo campo de batalla para hacer arder el sistema. Pero había un problema. La puta ciudadela.
Descubrieron que era imposible renderizar más de 6.000 naves al mismo tiempo que la Ciudadela, con los innumerables drones que ésta desplegaba y todo lo demás. Las naves no respondían, tardaban varios minutos en procesar un solo disparo, ni siquiera Vale. la ralentización. ¿La ciudadela era automática? Pero la ciudadela no tenía que manejar nadie, ¿verdad? ¿O sí? O al menos parte de ella. Porque ahí entonces está el problema, ¿no? Que mientras se está cargando todo lo necesario para destruirla, esta se lo revienta. Porque ella funciona mientras a los demás les renderiza. O algo por el estilo. La verdad, ni idea. del espacio-tiempo surtía efecto esta vez. Por fin se habían pasado. Por fin conocieron el límite. Se dieron cuenta de que estaban luchando contra el propio juego en sí más que contra sus enemigos. Y si estás pensando que estos autísticos y obsesivos lores galácticos estaban dispuestos a pasar días y semanas pegados a la pantalla hasta concluir la lucha, pues sí, lo estaban. Exactamente. Pero era inútil, porque las ciudadelas tienen, en resumen muy resumido, un sistema que las repara de los daños cada varios minutos. En situaciones Hostia. normales esto las hace mucho más difíciles de derribar, aunque no imposible. Pero resulta que ese contador no se estaba viendo afectado por la ralentización. Así que la ciudadela se volvió accidentalmente indestructible. Los contrincantes tuvieron que retirarse de esta batalla y total solo habían perdido unos $10.000. Uy. Poca cosa. Al fin y al cabo se calculó Ay, que no. si la batalla hubiese transcurrido correctamente hasta el final, se podrían haber perdido unos 100.000 o 200.000. Burgueses de mierda. Estos tremendos fallos obligaron a los desarrolladores a multiplicar inimaginablemente la potencia de sus servidores y demás, porque las escalas que los jugadores podían manejar a estas alturas habían superado todas sus expectativas. La flota solar continuaba teniendo bajas. Pero esta experiencia dio la oportunidad a Pandemic Legion de comprender que quedarse a la defensiva sería su perdición. Y aunque atacar probablemente también fuera su perdición, bueno, eso aún no estaba demostrado. Y mejor morir peleando, así que pasaron al ataque. Y ahora te voy a hacer una cosa tan barroca que te vas a quedar con el culo torcido. Pero no fueron estúpidos. Decidieron hacer algo parecido a lo que hicieron las potencias europeas antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban armados hasta los dientes, pero nadie quería dar el paso. Hasta que, convenientemente, estalló la guerra civil en España. Los italianos mandaron tropas, los alemanes mandaron bombarderos, los soviéticos mandaron recursos, y así todos pudieron desahogarse y combatir unos con otros sin combatir unos con otros. Guiño, guiño. De este modo Pandemic Legion se propuso invadir Providence, un sistema muy rico e importante, defendido por sus propias facciones independientes, pero más o menos simpatizantes del Imperio. Eventualmente, todo el mundo se pasó por ese asedio. Test se pasó por allí, Darkness se pasó por allí, Pandemic Legion y el Imperio se partían a mamazos allí, y los habitantes de Providence hacían todo lo posible por sobrevivir. Pero, ¿derrotar al Imperio era siquiera posible? Mirando el mapa, el Imperio, Test y Pandemic Legion parecían tener más o menos el mismo territorio, pero eso no es lo único que cuenta. A veces pensamos que los tres están a la misma altura y se nos olvida la desproporcionada magnitud que tenía el Imperio. Ellos suponían la coalición más grande en existencia, tenían más naves supercapitales que nadie. Esto estaba pasando, pero inició la guerra civil española. No, ahí, espérate, ahí lo entendí. Ahí lo entendí. ¿Te refieres? ¿Cómo? No, Se se me ha ido habían el hecho con cerebro. auténticos supervillanos entre sus comandantes. Y aun si decidían prescindir de toda estrategia, podrían ganar casi todas las batallas solo por desgaste. Y para colmo, eran autosuficientes. Ah, vale. Pero no me escribas un trocito por mensaje, Reja, que yo me despisto. Yo soy muy corto. Ay. Vale. Ya lo he entendido, vale. No iba. No querías decir cosas diferentes. Ok, van juntos. Dicen, ambos van juntos. Mensajes. Increíble. Me los mando encriptados. Podían producir solos todo lo que necesitaban en uno solo de sus sistemas más ricos, y tenían cientos de sistemas, por lo que ni siquiera necesitaban negociar. La balanza estaba tan desequilibrada por aquel entonces que multitud de jugadores insistían en que los desarrolladores modificaran ligeramente la mecánica del juego para debilitar el poder del Imperio como única posibilidad de supervivencia, ante lo cual los portavoces del Imperio se reían y retaban a los desarrolladores a que se atrevieran a intentarlo.
Ciertamente tenían la galaxia agarrada por los Hostia, huevos. es que no puedes hacerlo, El tío. 10 de febrero, la flota solar perdió su último titán. El norte recordó que la estabilidad genera ingresos constantes, pero el caos... Es una escalera. Así que se abrieron más y más batallas. Los aliados se apoyaban en un frente mientras se traicionaban en otro. Y a nadie le importaba, a todo el mundo le venía bien. Si la sangre corre, el dinero corre. La bancarrota comenzó a diluirse. Los grandes actores se recuperaron más rápidamente. Los mediocres vieron su oportunidad de crecer para jugar con los grandes. Como fue el caso de Darkness, que llegó a liderar su propia coalición llamada Guardianes de la Galaxia. Sí, iban de cringe en cringe. Y tuvieron oportunidad de crecer mucho al estar rodeados solo por Pandemic Legion, que estaban demasiado ocupados peleando en el todos contra todos. Nadie sabía cómo acabaría esto, lo único que estaba claro es que volvía a ser divertido para todos. Como decía, ahora Darkness, en adelante Guardianes de la Galaxia para resumir, era uno de los chicos grandes ahora. Y su líder, Sword Dragon, era un hombre que empezaba a ser cada vez más oído, aunque aprendieron por las malas lo que era luchar en las grandes ligas. Porque una de las primeras cosas que le pasó es que el Imperio dijo, ¿queréis jugar? Pues vamos a jugar. Y Así ordenó son, a ya sus me di cuenta que en agentes Fortnite les gusta mucho dormidos la desde anarquía. Dios sabe cuánto en dicha facción que activaran Pero es del el plan Imperio. secreto para sabotear toda su red de transporte, sembrar el caos interno, causar una migración A masiva la de mierda. pilotos descontentos y de paso llevarse unas cuantas naves suyas. Sí, una hermosa bienvenida a las grandes ligas, aunque supieron encajarlo y continuaron en el todos contra todos. Pero en medio de este Vale. caos sanguinarios de supervillanos contra supervillanos, relució una estrella, Lumio, en Tilavin. Guerrero, poeta, revolucionario, héroe. Esas son las palabras más frecuentes para describir a ¿Pero este qué es Jesucristo piloto aquí, o cómo? mitológico. La leyenda dice que era latino, y eso es lo que cree la mayoría, aunque nunca ha podido confirmarse. Este tipo había hecho de Providence su hogar, y mejoraba año tras año sus habilidades sin causar grandes problemas. Solo luchaba contra aquellos que querían luchar. Nunca robaba, nunca asaltaba sin previo aviso, nunca actuaba de forma desleal. Era un verdadero y honorable caballero de las estrellas. Vale, vale. Hasta que Pinta un bien, mal pinta día bien. de 2018, todos los grandes decidieron hacer de Providence y otros muchos sistemas su campo de batallas. Lumio se vio envuelto en situaciones muy complicadas. Una y otra vez fue tentado a vengarse vilmente de las vilezas que los invasores de una y otra facción le hacían a él y a sus vecinos. Pero siempre mantuvo su honor intacto y su racha de victorias en alza. Hasta que finalmente, tras ser derrotado por un gran piloto de Pandemic Legion, no tuvo más remedio que retirarse a su refugio, solo para encontrarse con que allí le estaban esperando otros 5 supercapitanes de Pandemic Legion para Joder. humillarle entre todos en un gangbang bestial y después saquear todo lo que él y sus vecinos poseían ante los impotentes ojos de su maltrecho cadáver. Joder, me está saliendo Esto mal ya por le el- hizo por el- perder la paciencia. Pero en lugar de mentar a sus madres, lo único que Lumio escribió en el chat para Pandemic Legion fue: "Esto no es lo último que veréis de mí". La frase se volvió legendaria en los foros y Lumio desapareció durante días. Estaba furioso y buscaba la manera de devolver la humillación. Pero ¿cómo podría humillar un piloto solitario a una de las mayores facciones de la galaxia sin ayuda de nadie? ¿Dónde podría golpearles sin que se sintiera como una picadura de mosquito? La respuesta, aunque aterradora, se hizo evidente. Tenía que golpear a una de sus ciudadelas. Y aquí es donde vas a tener que echarme un cable, porque no sé cómo, pero este hijo de puta encontró la manera de neutralizar la habilidad de autorreparación de la ciudadela sin que nadie se diera cuenta, y con un ataque en solitario se infiltró dentro de una de estas y la hizo volar por los aires él solo. ¿Cómo? A ver, espérate. Necesito entender cómo funcionan las ciudadelas porque no tiene sentido ninguno. No lo entiendo. ¿Cómo? Pero si 6.000 tipos no pueden tumbarla, aunque se repare, se entiendo que no se puede, se reparaba porque tardaban. La hackeó. Pero se puede hackear, ¿eh? ¿Cómo que la hackeó? ¿Se puede hackear o cómo va la cosa? Le ponen explosivos por. Pero yo pensaba que era
Pero EVE Online no tiene un este de... No, me meto dentro de ella y entonces le pongo explosivos en X sitios y entonces revienta. Demasiado avanzado. Vale. Es que se me ha rayado. Es que mi cerebro EVE Online funciona de una manera y que el tío haya podido hacer esto. Lumio explicó en una ¡A entrevista la cómo lo hizo, mierda! dando una cantidad de detalles técnicos que solo un pequeño puñado de jugadores expertos serían capaces de entender, y que por supuesto sobrepasa por mucho mi comprensión de este juego. Pero lo hizo. Ese loco hijo de puta lo hizo. ¡A Desde la entonces mierda! alcanzó el estatus de leyenda para toda la eternidad, como el héroe de Providence. Me Y está mordiendo numerosas la facciones quisieron reclutarle, pero Lumio en Tilavin siempre dijo ¡no! Y continuó su solitario y heroico viaje por las estrellas. ¡Wow! Vaya que este hombre se el sonido merecería es- su propio episodio. A la Pero mierda, apenas está hay mucha guapísimo. más información de él de la que ya te he contado, lo que nos recuerda lo inmensamente enorme que es esta galaxia. El Tan tío hizo enorme lo de la que ciudadela y ya podría está. dejar Toma por culo. héroes en el anonimato durante años. Lo hizo por el cabreo. Y tan enorme que era capaz de ocultar monstruos gigantescos. Joder. En el sureste de la galaxia, el imperio ruso se desmoronaba. La flota solar había sido casi destruida. La Legión de la Muerte colapsaba económicamente. Y el Triunvirato decidió suplantar el poder a la Federación Rusa de Drones, la facción más grande, como único método para Luego del sobrevivir. Triunvirato No me se había suena prestado la suficiente a la isla del atención a Imperio. esto porque el caos era algo habitual El de en el Warhammer. sureste, pero esta vez sería distinto. Aunque la guerra inicialmente favoreció a la DRF, el Triunvirato logró revertir la situación. En este punto, varias alianzas neutrales se unieron contra la DRF y formaron lo que más tarde se conocería como la Santa Liga del Alquiler. Y mi alquiler, ¿dónde está mi alquiler? Billetes y monedas necesito para comer. El juego había cambiado mucho desde la era dorada rusa. Los ejércitos de drones ya no eran lo más rentable. Ahora lo eran los sistemas solares que alquilabas a tus vasallos a cambio de flotas y recursos. Muchos rusos supieron verlo, excepto la DRF, acomodada en su opulencia. Juntos, el Triunvirato y la Liga del Alquiler Vale. lograron derrotar a la DRF. Me parece El que se esfuerzo llama los dejó la Liga del exhaustos, Alquiler, es que y es muy aunque triste. esperaban recuperarse gracias a su botín de guerra, no tuvieron tiempo de establecerse bien, porque observando desde las tinieblas, acechaba un titán que había esperado su momento. Devoró al debilitado Triunvirato del mismo modo que había hecho antes con la flota solar. La Liga del Alquiler fue más astuta y negoció con el nuevo amo convirtiéndose en su aliado, pues la alternativa a esto era la aniquilación. Por otra parte, Pandemic Legion fue expulsada al fin de Providence por Test, pero esto no era algo bueno, esto era un error terrible, Yo estoy con Test, porque al hacerse en todo. con ese territorio, Test quedó completamente expuesta a la frontera contra la nueva potencia del este, los chinos. Ah, ya decía yo que tardaban en aparecer los chinos por aquí. Ya decía yo, mucho ruso, mucho estadounidense, pero que los chinos no estuviesen en un juego se me hacía súper raro. Ya tardaban en aparecer. Llegamos al final y yo decía, tienen que aparecer a momento los malditos chinos. La facción china, llamada Fraternity, salió de las sombras junto a sus aliados forzosos de la Liga del Alquiler, liderando lo que ellos llamaban la Coalición del Invierno. Un invierno que venía para consumirlo todo en el norte y el oeste, como acababa de hacerlo en tiempo récord en el este. I will send you to Jesus. Habían sido una facción de bajo perfil Te voy a mandar durante con años, Jesús. y de hecho, después de la masacre de BR5, en la que por supuesto participaron como uno más y fueron casi obliterados, sus líderes decidieron disolverse y centrarse en la vida real. Ese fue el momento en el que Noraus tomó el liderazgo de la Ay, facción. no puedo. En sus propias palabras, era él o nadie. A diferencia de los rusos, los angloparlantes o el resto de occidentales, aquella era la única facción de habla china en la galaxia. Lo que significaba dos cosas. Primero, que casi la totalidad de jugadores chinos acababan yendo allí. Y segundo, que si dejaban que Fraternity desapareciera, aquellos miles de jugadores no tendrían a dónde ir o acabarían convirtiéndose en jugadores coloniales de otra franja horaria del imperio. Noraus decidió que eso era intolerable y se echó sobre la espalda la responsabilidad de llevar a la ignorada facción china de EVE Online hasta la gloria con una vieja estrategia, la del dragón dormido.
Por cierto, casi olvido mostrarte a Noraus. Que la cara de perfecto pelotudo don nadie de su personaje no te engañe. Este era uno de los hombres más inteligentes e insondables de la galaxia. Un maestro del perfil bajo, la psicología de masas y el oportunismo. Y un experto en el equilibrio de poder. En sus escasas palabras: un líder debe ser compasivo e imparcial, pero todo de acuerdo a la ley. Si alguien infringe nuestra ley, se le castiga sin piedad, porque ninguna de nuestras leyes es injusta. Regresando al conflicto, Test encajó el primer golpe de la coalición de invierno. Se les unieron como aliados la Legión de la Muerte por pura supervivencia. El golpe inicial fue brutal, aunque al principio consiguieron mantener las posiciones. Pero todo empeoraría mucho más cuando Pandemic Legion trajo su flota desde el norte para luchar contra Test, aliándose con los chinos. Bueno, amor, estamos viendo... Ante la abrumadora Players invasión Online. desde el este, Jueguito. Test solicitó la ayuda del Imperio, y ambos anunciaron una alianza, posiblemente la más poderosa vista en la galaxia hasta la fecha. La Alianza del Legado Imperial. Y efectivamente mierda. eran casi invencibles, lo suficiente como para contener a los chinos. Pero había un problema, que el Mittani nunca lucha pensando en el presente, sino en las próximas 50 jugadas. Al bajar Pandemic Legion hasta la frontera, dejó un vacío de poder en sus regiones de origen, una oportunidad que el Imperio no quería dejar escapar. Así que, como gracias a su alianza Vale. ahora tenía un aliado formal combatiendo contra los chinos, usó la excusa de la multitud de frentes para retirarse de allí e ir a por la presa fácil: los Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es tu puto plan? Dejándole todo el trabajo duro a Test, que combatía sin descanso contra la inmensidad de la coalición de invierno. A veces ganando, no te engañes. Llegaron a convertirse en su principal adversario, pero a largo plazo los chinos avanzaban, más tarde Es que o son los- más temprano, es que son pero los lo chinos. lograban todo a su paso. No los puedes Y parar. encima, parecía que el universo conspirara a su favor, porque se sucedieron constantes desconexiones y fallos de servidor que perjudicaron sobre todo a sus enemigos. Algunos dicen que los desarrolladores aún no habían logrado aumentar suficientemente la potencia de los servidores, otros dicen que se trataba de El de hackeos Video por Online. parte de los chinos, otros dicen que fue casualidad, y otros rumorean que El de los Video chinos Online. habían estado observando minuciosamente Es la que son los carencia de mejores. errores durante las batallas masivas del último año en el norte, y que hicieron un cálculo de cómo, cuándo y cuánto moverse para aprovechar los bugs a su favor con las mínimas pérdidas para su bando. Todo rumores, todo mitos, nadie sabe la verdad, pero todos saben el resultado. Los chinos salían ganando. Arrimar cebolleta a nivel galáctico. Lo único que el frío, imperturbable y aséptico Noraus comentó fue: todos tuvimos muchos problemas técnicos. Mis enemigos, casualmente, en momentos cruciales. A las estrategias asiáticas a las que no estaban acostumbrados, a Me la está ladrando la sobreabundancia de música recursos de china sus esta de rivales fondo, y a sus interminables tropas, Uy, había quiero que añadir termine solo por Test eso. no podía mantener a todos sus pilotos activos las 24 horas del día, mientras que los numerosos usos horarios de Asia permitían a la coalición de invierno estar prácticamente siempre en movimiento. No obstante, los invasores luchaban por un futuro glorioso, mientras que Test luchaba por sobrevivir. Así que lo dieron todo, todos sus recursos, todas sus naves, sus mejores capitanes, sus mejores esfuerzos, hasta por fin detener al poderoso avance chino. Tanto que el 12 de mayo, estos prometieron un alto el fuego. Incluso una de sus facciones aliadas, el regimiento de Rangers, abandonó la coalición de invierno para, por algún motivo, unirse a los Guardianes de la Galaxia, disminuyendo así las fuerzas chinas. Pero semanas después la guerra se retomó, desvelando que todo había sido una farsa, porque los Rangers seguían siendo fieles a sus amos. Y ahora se Joder. habían infiltrado con éxito en la más novata e ingenua de las grandes facciones del norte. Esto tocó especialmente las narices al Imperio, que ya no podía escapar de las estrategias chinas desplegadas por todos los frentes, y veía cómo los Guardianes de la Galaxia se hacían más fuertes y más organizados a la velocidad del rayo. En verano de 2018, Test desplegó una ciudadela en el sistema UALX-3, con la intención de utilizarla como base para su resistencia en la retaguardia.
sabiendo que el frente estaba perdido. Cuando los chinos llegaron a dicha retaguardia, Test y la Legión de la Muerte lucharon hasta el agotamiento A ver qué pasó contra con la una Ciudadela. horda que parecía Vamos a esperar interminable. a que Al cabo va de a las explotar horas, así sin más. aquello ya era una carnicería masiva. Estaban completamente exhaustos, con su último aliento cuando por fin, después de sabe Dios cuánto tiempo habiéndolos dejados tirados como a perros, se dignó a aparecer el Imperio para ayudarles. En una escena más o menos tal que así. ¡Te estoy salvando! ¡Os he salvado a todos! ¡Maldito Kevin! ¡Oh, te odio fuerte! ¡Ansío que llegue el día en que mueras! ¡Madre mía, nadie estará triste! ¡Solo habrá felicidad! El servidor, ya mejorado, aguantó durante 10 ¡A la asfixiantes mierda! horas ¿Esto de qué es? ¿Esto de cuándo es? Pero es... servidor, ya mejorado, Son solo titanes. aguantó durante Pero qué 10 mierda es asfixiantes horas de pura ¡A gloria la mierda! antes de venirse abajo. Sí, drop Y de aunque no titanes. hubo por tanto una conclusión definitiva, Joder. el bloque chino quedó como vencedor, pues sufrieron muchas menos bajas que Test y el Imperio. Me cago en todo. Aunque tenían un problemilla, que más de 300 de sus mejores pilotos ahora estaban atrapados allí. Verás, cuando se retomó la conexión, todos los combatientes se retiraron, porque al regresar a ciegas al servidor quedas totalmente vulnerable. Todos, pero es excepto que los estoy viendo pilotos de este petao. 145 Me cago titanes y otro grupo de 170 superportaaviones del bloque chino ¿Sabes? Estos son que los por chinos algún hijos motivo de su madre. desconocido Me cago permanecieron en- desconectados. Drop Viendo de la titanes. oportunidad, el Imperio y Test establecieron un campamento infernal. Construyeron cada uno una ciudadela lo más cerca posible del punto de desconexión. Ahora, si alguno de esos 300 enemigos iniciaba sesión, serían arrasados de inmediato y sin apoyos. Se plantearon operaciones de rescate, pero al final se llegó a la conclusión de que las pérdidas podrían ser mayores que lo que pudieran recuperar. Total, la mayoría de esas carísimas naves Y no esta eran de los especie de chinos, sino de imitación sus rara aliados. de Los Así que los Increíbles. rehenes estaban solos. Y esta, Tras y esta, recuperar. y Al esta final se llegó a la imitación conclusión cutre de de que las cuando pérdidas podrían a ser Flash mayores que lo persiguen los discos estos de Los Increíbles en la isla. ¿Todo dónde coño has reído? lo que pudieran recuperar. Es que es Total, idéntica la mayoría de escena, pero esas en mala carísimas calidad. naves no eran de los chinos, Es- sino de sus no aliados. sé, me queda un Así poco que raro. los rehenes estaban solos. Tras 7 días de insoportable ansiedad, no tuvieron más remedio que salir a flote en una gran fuga kamikaze. El resultado, de los más de 300 prisioneros, solo 4 consiguieron salir con vida a duras penas. En aquel entonces el mapa de la galaxia estaba más o menos así. Los chinos consiguieron un tremendo pedazo de la galaxia. Y Bueno, una el riqueza y imperio no es fuerza tan militar grande, ¿eh? impresionantes. Pero no eran unos kamikazes. Y en lugar de seguir avanzando a lo loco por el norte, decidieron hiperfortificar sus nuevas fronteras. En las siguientes batallas del año, no acudirían más grandes en los ayuda de chinos Pandemic que- Legion, ni tampoco del resto que de los sus demás. aliados, como sí que habían hecho estos cuando los chinos atacaban. Es decir, consiguieron todo lo que querían de momento y se sentaron con palomitas a ver el final de la guerra. Lo primero que hicieron los imperiales tienen- fue librarse yo de una pensaba que buena no- vez de yo los pensaba que eran los guardianes de la más grandes. galaxia. Al menos Aquí es Engaña donde no la entró he de visto. nuevo en juego Aerith, el Lex Luthor del Imperio. Aprovechó para ello su escenario favorito, las cumbres de Eevee Online en Islandia. La bebida en exceso y el hecho de que se alojaran y comieran solo en los mejores hoteles y restaurantes de Reykjavik le ayudaba a encontrarse a sus rivales siempre de buen humor. Cuando vio el momento, compartió un Ah, no, Big no vi- Kahuna con Sword Dragon, no vi el el líder de mensajito. los guardianes, Sí, y Eve descubrió Online que se llama la el verdad juego. le tenía bastante a favor, porque la posición de este al negociar, en palabras textuales, fue «Solo dime una cifra para que os vayáis a la mierda de una puta vez». Al final, se acordó que les entregarían al Imperio 40 ciudadelas Fortizar de combate a cambio de la paz. En palabras de Aerith, acabábamos de dejar caer la mayor polla que la galaxia jamás había visto sobre la mesa, y contemplamos a todos los demás 40 ciudadelas, ¿has estremecerse de dicho? horror. Después fueron a por Pandemic Legion y concretamente decidieron hacerlo atacando al mejor aliado que les quedaba, NC-DOT. El 1 de los de agosto de NC-DOT. 2018 se enfrentaron en el sistema X-47LQ, un importante punto de partida para los refuerzos de sus enemigos, custodiado por la ciudadela de NC-DOT.
La batalla fue el mayor enfrentamiento jamás habido desde la masacre de BR5. Y de hecho, la superó en pérdidas, con casi $380.000 tirados A la a mierda. basura. Se desplegaron 738 titanes, 558 supercarriers, 663 dreadnoughts, 800 carriers y una ciudadela. La mayoría de las pérdidas monetarias fueron para el Imperio. Tras su refuerzo inicial, la mayor parte del combate se compuso en dos batallas masivas, una detrás de otra. Primero hubo un brutal combate de 10 horas que eclipsó todo lo anterior visto. La batalla se complicó por un ataque de hackers sin identificar contra el servidor. Claro, los juegos y eso de este estilo no son lo tuyo, normal no La verlo cantidad escuchar de nunca. bajas Llevan directamente muchos años. desbordó la capacidad del juego para poder contarlas. Tras el primer asalto, ambos bandos tomaron un respiro, y el Imperio aprovechó para anclar su propia ciudadela lo más cerca posible de la de sus enemigos. El juego no permite que dos ciudadelas estén a menos de 1000 kilómetros una de la otra, pero proporcionaba un cuartel general perfecto para todas sus tropas, y una declaración de intenciones. Básicamente hicieron lo que en póker se llamaría un all-in. Pandemic Legion entendió que ese sería el combate definitivo y mandó el grueso de su armada para allá. El despliegue supermasivo de ambos bandos descolocó el equilibrio de toda la galaxia durante las interminables horas que duró la batalla, hasta que finalmente Test y el Imperio obtuvieron la victoria. Cuando se le preguntó a Pandemic Legion si el norte se había perdido a manos del Imperio, contestaron que sí, todo está prácticamente perdido. Si durante el próximo año serían aniquilados o no, dependería solo de cuánto tiempo los imperiales quisieran seguir con esto. O fortificaban al máximo lo que les quedaba rezando por sobrevivir, o se preparaban para una evacuación masiva. Aunque incluso de hacer eso, realmente no podían ir a ningún lugar que ni Test ni los imperiales pudieran alcanzar, excepto el territorio chino. Claro, pero eso estaba bastante difícil. Está complicado. Como última conclusión, curiosamente, los foros y publicaciones del Imperio evitan casi a toda Traes costa el clip mencionar a este la de- coalición de invierno, Feo, mientras que horrible. otras fuentes nunca olvidan su participación. Curioso cuanto menos. En cualquier caso, para el año 2019, la China se había convertido en la tercera color. mayor Lo de los globos potencia y de demás. toda la ¿Qué pasó? galaxia. Hace ya Superaron unos en un años. año a todo el mundo, excepto al Imperio y tal vez Test, y por muy poco. Ahora bien, ¿sería esto algo duradero? ¿Llegaron para quedarse o fueron una fugaz supernova como el casino? Lo que traerían los próximos años a EVE Online aún está por contar. A ver, ha estado intenso. Ya era hora de que apareciesen los chinos, la verdad. Porque ya llevábamos ya todos estos vídeos y que no hubiesen aparecido los chinos como personaje ahí importante se me hacía raro. Y los rusos, como siempre, pues están ahí a su bola. Es como, no sé, los rusos no los entiendo, la verdad. Está como que solo están aislados ahí en sus rollos y ya está, y les da igual todo. Se me hace súper raro. Thinking Pin haciendo de... Vale, pues... Vale, ahora toca el siguiente. El siguiente es más cortito. No, el de la purga de anime no. Aquí. El año que If casi muere. Tengo curiosidad, a ver. A ver qué pasa. Porque han aparecido justamente los chinos y ya se nos acaba el juego. Pues solo se mantienen partiendo su madre unos a otros. Ya me imaginé. En un mapita que le ha puesto antes aparecían los rusos. En una esquina y en otra. Y ya está. Y en medio están todos. Es como ellos encuentran su rinconcito donde se pegan entre ellos y listo, ya está. Pero bueno, vamos a ir ya al siguiente. Capítulo 13, es que ya nos queda nada. Queda muy poquito. El 2019 fue posiblemente el año más odiado por los jugadores de EVE Online. Un año en el que el juego casi se autodestruye. Pero no tengamos prisa, vayamos por partes.
Si recuerdas, algo que quedó pendiente del capítulo anterior fue la forma en la que Pandemic Legion se quedó con el culo al aire tras haber cometido el error de haberse aliado con los chinos y luego ser abandonado a su suerte por estos, recibiendo tremendas palizas. Pues bien, el 8 de enero Como de los orcos. 2019, Test Sí. desató el infierno Sí, sobre las tierras natales de Pandemic A la Legion en mierda. Germinate. Después de años compitiendo entre potencias incapaces de tumbarse la una a la otra, Test olió la debilidad de Pandemic Legion por primera vez en la historia. Lo mejor es que no querían el espacio polvoriento de Pandemic Legion. Aquello no valía nada para ellos. Los dominios de Test eran el paraíso en comparación. No, esto no era por conquista, era por venganza. Destruir, demoler, arrasarlos hasta que suplicaran por piedad. Ese era el plan. Pero no va a poder conmigo, porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Aquel mismo día, Pandemic Legion y NC-DOT contraatacaron con una flota conjunta, desencadenando una batalla de 4 horas de infierno con un presupuesto de 42.000 millones de ISK en naves explotadas. Y perdieron. Pero Tess no tenía ninguna intención de aflojar. Tras esta victoria inicial, plantaron una de sus ciudadelas justo al lado de Yita, el centro neurálgico de toda la economía de la galaxia, cortando verdad, las sí. alas al Me monopolio había olvidado comercial de cómo se Pandemic llamaba. Legion, y básicamente dejando comerciar solo a los que a ellos les apeteciera. Ahora Pandemic Legion no solamente le sangraba las mandíbulas, también se habían convertido en lo que más detestaba un jugador de EVE Online promedio. Eran pobres. Debieron pensar antes de nacer en Igual la eran miseria. pobres. El se 3 ven de como febrero pobres. Tess demostró que no solo sabía atacar como una bestia, sino también defenderse impecablemente. En Germinate repelieron otro gran asalto conjunto de Pandemic Legion y NC-DOT en una pelea que fue un puro uppercut espacial. Los atacantes se retiraron con el rabo entre las piernas y todo se redujo a una carrera loca. ¿Quién podía reabastecerse más deprisa antes del siguiente asalto? Spoiler, los de Test eran genios en logística. Son expertos, expertos, Bob. Piensa en ellos Bien, como bien, el bien. Ultramar. ¡Coño, Karma! Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, por aquí se nos ha pasado el modo otra vez. Por aquí. Ahora Reija, ya puedes imponer tu autoridad, si habla o algo. Ahí está. Muchas gracias, Karma. 3 meses, ya han pasado 3 meses, a la mierda. Se me hace súper raro. 3 mesazos. Ah, es que. Mira. Reija tiene ahora un martillito en su logo. Tiene un martillito ahí en su logo. De ahora ella es la jefa de moderadores. Lo ha exigido hoy. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, claro. Aquí es la noche, así que lo de Good Morning mal. Sí, tiene un martillito. A ver, os puedo poner a los dos. Lo puedo poner a los dos. Pero sois los 2 primeros mods. Así que os pondría. Pero Reija le hacía ilusión tener hoy tener el poder. Ya la verdad es que da un poco de miedo. Sigo estando yo por encima, menos mal. Si no me esclavizan aquí. Pero bueno. Ay, Dios mío de mi vida. Vamos a ir dándole, que este es cortito. Rija, me ha dolido el a ver ese. ¿Qué a ver es? Porque me ha dolido verlo. No lo sé, os dejo ahí. Eso, os dejo ahí a vosotros dos viendo a ver qué te puede hacer Reija y yo sigo con la Revestió reacción. con una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Y es que todas las alianzas rusas depusieron sus rencillas Todos los putos ancestrales rusos y otra formaron vez. una sola coalición como última esperanza para librarse de los chinos, o como mínimo sobrevivir a ellos. Probablemente quisieron repetir la gloriosa megacoalición rusa que años atrás había arrasado el norte, pero ya era Nah, un poquito esta tarde ya para nada. eso. Sí, aún eran grandes y poderosos, pero no se podían comparar a su pasada gloria. Aún así, lucharían y quién sabe, tal vez vencerían a un titán inexperto como lo era Fraternity.
Esta mega coalición apuntó sus cañones hacia los chinos, que habían ultra fortificado sus constelaciones como un gigantesco búnker espacial de cientos de Ahí sí he sistemas leído solares de contexto, pero longitud. Fue glorioso, fue épico, ¡A la fue mierda! histórico, y perdieron. Solo gracias a los dioses lograron sobrevivir a esta catastrófica derrota, pues los chinos se limitaron a defenderse y no les persiguieron. Por algún motivo aún no les interesaba volver a expandirse. Y no me vengas con chorradas, que tengo muchas cosas que hacer. Solo Norau sabía qué había en su cabeza en ese momento. Pero eso fue casi más humillante todavía. Sin duda los chinos habían demostrado que llegaron para quedarse. Es más, a estas alturas, poseían el segundo ejército más formidable de la galaxia, tan solo Putos chinos, superado de por el verdad. Imperio. Esto ponía muy nervioso al Es mi, pero Mitani, no mucho, pero da no igual, pues, podía un poquito. atacarles. Porque en agradece el septiembre chisme. de 2018 firmaron Luego un me pacto de cuentas. no invasión de 6 meses Con con pelos y los señales. chinos. Una especie de finjamos ser buenos vecinos hasta que encontremos la forma de destriparnos. Y prohibía todo tipo de ataques e incursiones. Pero, como buen contrato, tenía lagunas. Por algún despiste o hueco en los términos, las escaramuzas técnicamente estaban permitidas, y los chinos fueron los primeros en darse cuenta. Por lo que se dedicaron a agujerear la retaguardia de los aliados más cercanos del Imperio, Test. Y al estar en el otro extremo de la galaxia, el Imperio realmente no podía devolverles las escaramuzas sin ser fácilmente detectados. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Así que Test estaba solo contra los sabotajes chinos otra vez. Pobrecito Test. Para evitar que los rencores crecieran demasiado, el Imperio decidió ayudar a Tess a exterminar a Pandemic Legion. Algo un poco innecesario porque Tess se los estaba papeando de lo lindo. Pero bueno, así terminarían antes con ellos. En mayo, el Mitani declaró por primera vez la guerra total contra Pandemic Legion. Su misión, arrasar absolutamente con todo pero lo que Pandemic poseyeran hasta Legion que no y quedara Test ni un estuvieron asteroide en flotando. algún momento aliados Pandemic, contra el viéndose Imperio. superada, decidió jugar me a las equivoco. escondidas, evacuando activos no esenciales y evitando peleas grandes. No. Sin ninguna duda estaban en su Tremendo peor giro. momento y al borde de la extinción. Apenas se atrevieron a lanzar ataques de guerrilla en Delve para mantener el ánimo. Aunque el Mitani, con su clásica sonrisa de tiburón, ya había previsto que eso es probablemente lo que ocurriría, así que instaló las suficientes defensas ocultas como para hacer fracasar humillantemente a estas guerrillas. En pocas semanas, el frente occidental de Pandemic estaba en llamas. Sus mejores sistemas habían sido capturados por Test o el Imperio, así que en otro desesperado intento por levantar el ánimo, Pandemic decidió atacar a los guardianes de la galaxia. ¡A la mierda! Básicamente lo único que les sí, quedaba sí, era sí, la verdad guerra que de sí son así. propaganda. Los agentes de Pandemic Legion Pero no entiendo, estilo, los de Guardianes de la Galaxia ha sido como han recibido la hostia por un poco porque sí, ¿no? Estilo, están destrozando a Pandemic y de repente dicen, a ver, ¿a quién le pegamos? Y han pillado el primero que se les ha pasado por delante y ya está. ¿Ha sido así? en todos los foros se dedicaron a acusar masivamente a Guardianes de la Galaxia de haber convertido al Imperio de algo temible a algo imparable, al haberles regalado 40 ciudadelas meses atrás. Así que A la con este mierda, ataque con las lo que ciudadelas, pretendían era verdad. erigirse como los Me trágicos había olvidado. héroes que castigaban a unos cobardes traidores. Por supuesto, esta estrategia salió fatal. Nadie les compró el cuento, y aunque lo hubiesen hecho era demasiado divertido ver a una gran facción caer por primera vez. Los Guardianes de la Galaxia simplemente se unieron a Tess y el Imperio para borrar a Pandemic de la faz de la galaxia. Madre de Dios. Con las ideas agotadas y la muerte soplándoles en la nuca, Pandemic decidió probar suerte. Y lo que hicieron fue enviar buena parte de sus flotas al sur, para ayudar a los chinos a exterminar rusos. Hijo, ¿eres tonto? Básicamente para ganarse de nuevo su amistad, a ver si así ellos les devolvían el favor salvándoles el pellejo. Probablemente este fue el acto más desesperado jamás visto en la galaxia. Pero... también salió mal. Joder. Estaba claro, ¿no? Ante esto los chinos Me dijeron, cago en la genial, boca". flota gratis, muchas gracias, y siguieron a lo suyo. Es más, ya que estaban, aprovecharon para reclutar a todos los pilotos de Pandemic Legion que decidían huir para salvar la vida. No puede ser. Sí, no Hostia, fue un buen eso estaba año pensando para ser yo. de Pandemic, la verdad. Nada bueno, sin duda el peor año de su vida. Hostia. Pandemic se dedicó entonces a la retirada total, evacuando sus territorios a la desesperada.
Por supuesto, su liderazgo interno estaba en crisis. Dung Chinchilla, su carismático portavoz, tiró la toalla y renunció a su cargo. Y Killa Bee, el líder de Pandemic, perdió los papeles y soltó una bronca épica a sus pilotos llamándoles perezosos, inútiles, ¡A la malcriados. mierda! Viendo que este ya era el final, los vasallos de Pandemic Legion se rebelaron, abandonando 259 sistemas que los chinos engulleron a toda velocidad. Además, también ganaron 600 nuevos miembros que fortalecieron su poder en la zona horaria europea, la única que aún no habían podido dominar, y convirtiéndose así en una máquina de guerra tan ágil como el Imperio. Ahora era imposible pillarlos desprevenidos. Y ese fue el momento en el que la galaxia se detuvo. Ya, me imagino. El 12 de julio, los desarrolladores lanzaron una bomba. Es que, a ver, antes de la bomba esa, ahora tienen los chinos que son como el imperio de fuertes. Entonces, a no ser que se unan todos contra uno de los dos, están jodidos. Ay, perdón, está complicada la cosa. El gran apagón. Verás, cuando juegas EVE Online, cada vez que ingresas a un sistema solar puedes ver quiénes están en ese sistema solar, porque todo el mundo aparece en el chat local, salvo puntuales excepciones por métodos que ahora no voy a explicar. Pero con el apagón, de repente nadie aparecía en la lista de canales a menos que escribiese algo. En otras palabras, de repente todo el mundo era invisible. Y créeme, los sistemas solares son tan vastos, tan gigantescos, que a no ser que tengas otra nave prácticamente pegada a ti, no serías capaz ni de ver una flota entera que hubiese entrado al sistema. Ahora estaban todos ciegos. Y daba comienzo así la era del caos. Como si no fuera suficiente, también desataron hordas de NPCs hostiles que atacaban todo lo que se encontraran al más puro estilo tiránido. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque finalmente habían escuchado a los jugadores. A estas alturas era imposible sobrevivir en la galaxia a no ser que fueses uno de los peces gordos, o que estos decidieran ignorarte. Pero si no eras uno de ellos, ya no merecía la pena, y muchos jugadores de facciones menores abandonaban el juego. Traducción: menos dinero para los desarrolladores. Así que idearon un plan. Como no podían nerfear a las grandes potencias sin que éstas les... A ver, lo he jugado, pasó un titán al lado y casi... ¡A la mierda! Casi no... chantajeasen, decidieron nerfear a todo el mundo. Dejándoles a todos ciegos, pensaron que los más grandes perderían cierta ventaja y los más pequeños al revés. Todo el mundo se quejó por esto, pero si todos están jodidos, nadie puede chantajearte, así que tuvieron que adaptarse a este nuevo caos. Finalmente, tras 4 meses de agonizante anarquía, el 14 de septiembre la verdad salió a la luz. Aquellas nuevas mecánicas hicieron que los jugadores pelearan más contra el juego que entre sí. Es decir, que las guerras se estaban deteniendo. En otras palabras, el verdadero juego se estaba deteniendo. En cuanto los desarrolladores se dieron cuenta de que casi matan al universo que les había estado dando de comer por décadas, pulsaron el botón de pánico y el gran apagón se fue igual que había llegado, regresando todo a la normalidad. La lías, todo el una actualización mundo de mierda. odió el apagón y exigieron que jamás volviera a ocurrir nada parecido. ¡Ay! ¡No me lo vuelvas a hacer nunca más! De todos los actores de la galaxia, los únicos que se alegraron de aquello fueron los de Pandemic Legion, pues de no ser por esto, habrían terminado de exterminarles. El apagón fue un gran coitus interruptus para la galaxia. Lo único bueno que tuvo es que les permitió a todos consolidar su poder, haciendo que todas las facciones se volvieran más poderosas. En una entrevista, Jintan, el de las guerras del anime, comentó que 2019 había sido el año más odiado por los jugadores, y muchos temían que fuera el principio del fin de EVE Online. Pero él opinaba distinto. Viendo cómo estaban de ultra fortalecidos todos, viendo las ganas que tenían de volver a destriparse mutuamente, y viendo la cantidad de rencores que se habían acumulado, presintió que algo terrible estaba por pasar. Muy pronto habría guerra. No una cualquiera, una gigantesca, como las legendarias gestas del pasado. No sabía ni quién, ni cuándo, ni cómo empezaría, pero era inevitable que en 2020 todo explotase. Y vaya si tenía razón. Mierda, yo pensaba que iba a haber más información. Me cago en todo.
Bueno, pues ya el siguiente día vemos este, es que son 42 minutacos. El día siguiente lo vemos. Ay. Es que está bonito. Ay, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Ah, sí, de momento la reacción, pues hasta el fin de semana que viene, nada. ¿Qué tengo que comentar de esto? Pues que casi se carga el juego, ¿no? Pero por poner la mierda esa. Sí, ya va a ser el último capítulo, sí. Sí, por eso vamos a esperar, como son 42 minutacos, ahí lo dejaremos. Donde agarra a explotar, sí, a saber qué es lo que ocurre. Y luego esto de la película, no sé si es recopilación de todo o qué es, pero 5 no lo vamos a ver. Me muero. Pero bueno, es lo que tengo que comentar de lo que hemos visto. Ahí estoy todo chiquito. Sí, estoy todo chiquito. Me gustaría que hubiesen. Ah, vale, recopilación de todo. Ah, ok, ok. Pero me hubiese gustado que me hablasen más de los NPCs esos. Es que no me queda claro cómo van los NPCs en este juego. No termino de entenderlo. Porque. Sí, pero no acabo de entender lo de los NPCs. Obviamente sé que no son tiránidos como tal, que funcionarán así como las hordas, pero me hubiese gustado saber más. Sí, dijeron que soltaron como. Que soltaron como una horda de NPCs al estilo tiránidos. Hicieron muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y que se pegaban con todo el mundo. Y ya está. Que lo hacían eso. O eso al menos eso es lo que entendí. No sé si es que te he entendido mal, pero creo que eso decía. Pero igual es. Joder, es que casi la lían con la mierda esta de que de repente no se veis a nadie. Pero bueno. Me quedé bien vacío del espacio buscando jugadores. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Para tocar las narices. Ok, ok. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado los dos. El primero ya con la musiquita me está trasladando la cabeza, la de la musiquita china. Pero ya por fin tenemos a los chinos aquí, yo ya los extrañaba. Pero bueno, no vamos a ir ahora para el Hate Tail. Para los de YouTube, espero que les haya gustado. Esperemos. Bueno, no sé cuánto lo subiré, no sé cuánto tardaré en subirlo a YouTube. No tanto. Así que nada, espero que les haya gustado. Y ya nos vemos para el próximo vídeo. Así que, chao, chao.